el Perú la situación se ha deteriorado tanto que es muy comparable con la situación en Guatemala hace un año, cuando Estados Unidos efectivamente empezó a aplicar las sanciones, y no solo fue Estados Unidos, sino también después la Unión Europea, Canadá. Ya no es solo el tema de visas, sino que te congelen los bienes en el exterior. Sus declaraciones han sido muy rebotadas en el Perú porque pedía al presidente Biden, bueno, al Departamento de Estado de los Estados Unidos, que se aplique la ley norteamericana, una ley que establece que los funcionarios que violan abiertamente derechos humanos o que atentan contra el Estado de Derecho y la democracia no son bienvenidos en los Estados Unidos en ningún programa de visas. Explícanos un poco de qué se trata esto, porque para muchos peruanos, a pesar de que yo lo he explicado muchas veces, es casi una novedad. Sí, esto es algo que se ha aplicado ya muchas veces en otros países. En Guatemala es un caso bastante conocido, reciente, donde Estados Unidos ha retirado visas a personas no solo de la política, sino también de su entorno, que están vinculadas ya sea a hechos graves de violación de derechos humanos o a hechos graves de corrupción. Y esto existe bajo un par de leyes diferentes. Hay la ley Magnitsky, que se aprobó específicamente en el contexto de Rusia para poder sancionar, no solo quitar visas, sino sancionar de manera financiera a personajes que han cometido violaciones de derechos humanos o actos graves de corrupción. Y además hay esta ley que permite quitar visas. A mí me parece que en el Perú la situación se ha deteriorado tanto que es muy comparable con la situación en Guatemala hace un año, cuando Estados Unidos efectivamente empezó a aplicar las sanciones, y no solo fue Estados Unidos, sino también después la Unión Europea, Canadá. Así que ahí ya no es solo el tema de visas, sino que te congelen los bienes en el exterior, que impidan traslados financieros en el exterior también. Y es algo que hace Estados Unidos como parte de su esfuerzo por proteger el Estado de Derecho, la democracia en otros países, pero también para asegurar la integridad de sus propios procedimientos, ¿no? No tiene por qué estarle dando visas a personajes que están involucrados en estos hechos tan graves. Vamos por parte. ¿Y cuáles son los hechos graves que usted identifica como los que deberían llamar la atención del gobierno de los Estados Unidos? Bueno, el tema amplio es el deterioro del Estado de Derecho en el Perú. Hay un clarísimo esfuerzo por socavar instituciones democráticas, pero no solo eso, sino por quitarle al sistema judicial, al Ministerio Público, las herramientas que necesitan para hacer justicia en casos de crimen organizado, por ejemplo, y de corrupción. Entonces vemos, por ejemplo, el año pasado que realmente le dieron un golpe muy duro a la ley de colaboración eficaz, que ha sido una herramienta fundamental para la investigación del crimen organizado y la corrupción, para la investigación de la red de Montesinos y Fujimori. Ahora, con los cambios que hizo el Congreso el año pasado, han limitado muy drásticamente la efectividad de esa ley. Me imagino que usted mire y dice, ¿cómo van a prescribir pues, los delitos de lesa humanidad? No estoy entendiendo. En la lógica del proyecto Rospigliosi, la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad existe desde el año 2003. Antes no existe. Y aplicar esa norma, que es un tratado, es aplicar retroactivamente la norma. Por lo tanto, todo lo anterior al 2002 ya prescribió. Sí, ese en términos jurídicos no tiene ni pies ni cabeza. O sea, yo lo sé, pero a ver, expliquémosle eso a los señores marinos que tenemos en el Congreso, a los militares. Sí, el Perú desde los años 50
ya había ratificado los convenios de Ginebra, ¿no? Pero además, los delitos de lesa humanidad se consideran imprescriptibles por el derecho internacional consuetudinario, ¿no? No es solo por el Estatuto de Roma, que es a lo que se vincula Claro, esta desde los cuestión. juicios de Nuremberg se consideran Exacto. imprescriptibles. Exacto. Entonces, sí, no tiene ningún asidero legal. No, hemos visto esto desde hace rato, los ataques gravísimos del Congreso hacia la Junta Nacional de Justicia, el Jurado Nacional de Elecciones, los esfuerzos por controlar a las autoridades electorales, eh, los esfuerzos por desviar seguramente la investigación contra la exfiscal. Eh, y todo esto ahora está llegando como un punto muy álgido donde están tratando de impulsar esta reforma a la Constitución que acabaría con la Junta, la reemplazaría con esta Escuela Nacional de la Magistratura que sería más vulnerable a la presión política y que le da a los mismos congresistas, al Senado en el futuro, la potestad de nombrar a los jefes de las autoridades electorales, lo cual eh, es una clara movida por reducir, eliminar la independencia de estas autoridades y eventualmente cooptar las mismas elecciones. O sea, esto es parte de todo un paquete para reducir espacios democráticos en el Perú y asegurar su continuidad en los puestos y su impunidad, ¿no? Uno combina todos estos cambios a las leyes de crimen organizado, los cambios a los nombramientos de fiscales, los ataques a la Junta, y lo que se ve clarísimamente es un esfuerzo por acabar con los sistemas que podrían asegurar justicia contra las personas que están pasando estas leyes. En la OEA va a haber una reunión este mes de la Asamblea General y lo que yo escribí es que los países miembros deben empezar a discutir lo que está pasando en el Perú. Yo creo que justamente porque las cosas han ido pasando poco a poco, ¿no? Primero que ponen miembros en el Tribunal Constitucional de una forma irregular, ¿no? De ahí el nombramiento del defensor sin meritocracia. Y así poco a poco van sacando leyes y confunden a la gente y como no es un solo partido político, sino que son varios ahí que se han juntado con la misma agenda antidemocrática y corrupta en el fondo, no, yo creo que los países vecinos no siempre se han dado cuenta de la gravedad de la situación. Ahora sí, yo creo que lo que está pasando con esta reforma constitucional que se está promoviendo, la ley anti-ONG, la ley de crimen organizado, yo creo que ahora sí eh, hay que prender Ahora, alarmas y es posible. En Estados Unidos, yo sí estoy percibiendo un interés mayor. Se viene una embajadora nueva, ya va a llegar pronto. En el Congreso, ayer mismo vimos que el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, que es súper poderoso, no es salió cualquier cosa. expresando preocupación por el Estado de Derecho y la democracia en el Perú, los ataques del Congreso a esa En el contexto de la ley de ONG, ¿no? Comparándolo con Rusia y con Nicaragua. mención. Pero, Pero no solo eso, habló más ampliamente del deterioro de la democracia y los ataques a las instituciones independientes del Perú y además hizo un comentario que yo creo que hay que tomar en serio, que es que hay que mirar la rendición de cuentas por este tipo de acción, ¿no? Eso es una alusión a las sanciones, a las visas, a todo eso.
¿Cómo funciona esto de las sanciones? Es decir, ¿el Departamento de Estado lo decide por sí ante sí o hay que informar al Senado o a la Cámara? Es el Departamento de Estado con el Departamento del Tesoro para las sanciones Ok. financieras. Y sí, muchas veces hay una comunicación muy fluida entre el Senado y el Departamento de Estado. Y aun si el Departamento de Estado no está muy interesado, ¿no? A veces el Senado, el Congreso pueden impulsar a que se muevan cosas, ¿no? Y el mismo Departamento de Estado, yo diría, esta semana parece más activo, no solo con esta declaración sobre la ley anti-ONG, sino también hace poco visitaron a la Junta, Ujú. sacaron fotografía con Sí. todo eso. Eh, eso no es el Departamento de Estado, pero USAID, la directora de USAID a nivel global, Samantha Power, que es una persona, una figura muy importante en el gobierno de Biden, también se pronunció sobre la ley anti-ONGs y la importancia de la democracia.